Bueno, voy a pedirle a Dios su guía. Padre Dios celestial, te doy gracias infinitas, Señor, por este día al cual me dejaste llegar. Señor, si estoy aquí es porque tú así lo has querido, Padre celestial. Sé que tú tienes un propósito en mi vida, que lo has venido trabajando desde hace mucho tiempo, Señor. Gracias, Padre celestial, por eso, porque me hace sentir una persona diferente, porque te tengo a ti. Y como dice el Salmo 23, nada nos faltará siempre que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Te doy gracias infinitas, Señor, por todo eso, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas noches. Yo pensé mucho en cuando el pastor me llamó para decirme que si quería hacer esta prédica. Y pensé primero cómo montarla, porque son cosas que uno nunca, a pesar de que lleva un discipulado, tiene su ciencia, sus cosas. Y yo el título que le puse es un poquito extenso. Le puse: el amor de Dios es tan grande que nos deja tocar fondo. Y voy a empezar esto con una historia, mi historia. Hace 2 días, hoy es 19, sí, el 17 de este mes, yo cumplí 21 años de no tomar licor. Y 10 años después de eso, fue cuando Dios llegó y me dijo: usted se va a congregar. Porque Él me lo dijo, ni tan siquiera me dio opción de pensarlo. Y mi respuesta fue sí. Y desde ese momento, casi 11 años, he estado acá, en esta iglesia, mi primera iglesia. Y entonces yo me puse a analizar todo el proceso que yo he tenido en estos 21 años. Y, y no me canso de darle gracias a Dios, porque si yo no hubiera dejado de tomar, definitivamente no estuviera aquí. Ya me hubiera muerto por el ritmo que llevaba. 17 años después de haber dejado de tomar, caí al hospital con el primer sangrado, donde yo dije: hasta aquí me la prestó Dios. Pero no, Él quiso que siguiera. Y gracias a todo esto que he pasado, y a que Dios me rescató, me sacó de donde estaba, he podido disfrutar muchas cosas. He podido disfrutar a mi familia, a mi esposa, a mi hija. He podido disfruté todo el proceso de mi mamá en sus últimos meses, gracias a Dios, porque si yo hubiera seguido tomándolo, eso no lo hubiera disfrutado nunca. Entonces, son cosas que uno analiza. Bueno, uno como creyente tiene que ponerse a analizar por qué Dios hace esas cosas con uno o con cada persona, porque es muy importante analizar eso, porque muchas veces nos da por negar y cuestionar a Dios por todas las cosas que nos suceden. A pesar de que estamos en su camino, recibiendo su palabra, llevamos leño, garrote, pero no analizamos que son por nuestros propios actos. Entonces, eso era un pequeño entremés para empezar. Vamos a ir a Efesios 1, del 4 al 8, que es un pasaje que me gusta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Leyendo este pasaje, yo analizaba que aquí dice que fue por puro afecto de su voluntad, cosa que a veces no aceptamos. Dios hace las cosas porque a Él le place, nos guste o no nos guste. Después dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero es para que nosotros reflejemos su gloria, su gracia, y que seamos aceptos. O sea que
que las demás personas, como decía Aurea ahora, que muchas personas noten en nosotros ese cambio, porque yo antes de congregarme era una persona, y después de ahí en adelante he sido otra, gracias al Señor. He cambiado en mi carácter, en todo, en mi forma de hablar, inclusive hasta en el trabajo. A veces pierdo un poquillo la paciencia, pero ahí va uno aprendiendo. Y luego dice que, que nuestros pecados fueron cancelados, por decirlo de alguna forma, por la redención de pecados por su sangre. O sea que hay que analizar que nosotros simplemente somos seres que no valemos nada. Y sin embargo, el Dios mismo dio su sangre por nosotros. Y eso tiene un valor inimaginable, porque si Él lo hizo por nosotros, pero en realidad es para Él mismo, porque Él lo que quiere es que nosotros lo adoremos, le demos las gracias y que nosotros sepamos todo el tiempo que Él es quien nos guía, porque a veces olvidamos eso. A veces nos vanagloriamos de nuestras cosas y dejamos de lado al Señor, que es realmente quien tiene el control de todas las cosas. Y bueno, siguiendo con esto, dice que, bueno, yo puedo anotar acá que Dios nos va a usar, a pesar de todos esos errores, a pesar de nuestros pecados, porque, como ha dicho el pastor, no sé cuántas veces al día pecamos. Y pecamos y seguimos pecando, pero el problema no es pecar. Aquí lo importante es reconocer eso, como hacía David. Reconocía ese pecado, se arrodillaba ante Dios, pedía perdón y no lo volvía a hacer. Porque Dios, si en su inmensa misericordia, nos va a corregir y nos va a tener ahí, guiándonos, porque como dijo Jesucristo, ninguno de los que me diste se perdió. Porque a pesar de que nosotros podemos estar en una iglesia, nos podemos ir, y a pesar de todo Dios nos va a hacer regresar y nos va a hacer entender que no es por nosotros, que es por su gracia, que es por su amor, por su gloria. Por eso estaba leyendo, cuando leía la palabra, yo llegué a la conclusión de que, bueno, por ejemplo, Dios usó a Moisés, que era un temeroso, usó a David, que era un imperfecto, y también nos usa a nosotros. Y nos hace recordar que Él nos está usando, pero no es por nosotros, que es por Él. Hay que entender que Dios no nos ve a cada uno, o sea, que nos ve a cada uno diferente. Entonces el trato es diferente, el trato que me da a mí es diferente que le da a otra persona, porque todos somos diferentes. Y por eso Dios siempre decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Él nunca dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Abraham era una persona, Isaac era otra persona y Jacob era otra persona. A los tres los trató por igual, y después en los tres se glorificó su santo nombre, porque de ahí salió el pueblo de Dios. Y también hablando ahora de Abraham, se me vino a la mente que Dios le hizo a Abraham una promesa, y Abraham creyó en esa promesa sin ser creyente, o sea, salió de un pueblo de impíos. Pero aquí lo importante no es la promesa, lo importante es quién se la dio. Y él creyó en quien le dio la promesa, no en la promesa. Y es algo que tenemos que entender nosotros. Nosotros tenemos que creer a Dios, porque muchas veces se nos arriman personas y nos dicen cosas, inclusive cristianos, y uno cuestiona: ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Será enviado de Dios? Pero no, nosotros tenemos que poner en peso la palabra. Y como yo aprendiendo, y el pastor nos ha enseñado, uno tiene que agarrar lo que nos digan y agarrar lo bueno y desechar lo malo. Porque si nosotros aceptamos todo lo que nos dicen, vamos a poner en entredicho lo que Dios es y lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.
porque es muy importante eso, porque uno dice, si Dios me dice que yo tengo que caminar de esta forma, pero para mí es más fácil caminar de esta. Las cosas son más fáciles, hay más libertad, pero llegará el momento en que Dios va a corregir eso. Para pensar, dice, es que, bueno, yo leyendo siempre, bueno, en cuanto a esto de Abraham, Isaac y Jacob, ahí decía que, bueno, yo entendía que era que habemos unos, perdón, somos un poquito más lentos para aprender, más cabezones, y a la vez también entiendo que somos recipientes o vasos diferentes, el cual él va a ir llenando de acuerdo a nuestra capacidad, porque cada quien tiene su forma de ser, cada quien retiene o no retiene, a veces aprende más rápido, pero hay otros que no, que somos un poquito más lentos. Y hablando de esto, de la corrección de Dios, me acuerdo siempre del Salmo 32, 8 o 9, que me gusta mucho, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, con cabestro y con freno. O sea, aquí en este salmo lo importante es que, es recordar eso, que Dios nos va a corregir, queramos o no queramos. Y ahora en Segunda de Reyes 6, del 1 al 7 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, diciendo, ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí y hizo flotar el hierro. Y dijo, tomadla. Y él extendió la mano y la tomó. Este pasaje me acuerdo cuando el pastor nos daba unas charlas allá en San Antonio, que nos la había enseñado con una enseñanza de economía, creo que era. Pero aquí yo leyendo y tratando de entender lo que Dios me quería decir, yo entiendo que esa hacha somos nosotros, que caemos y caemos hasta el puro fondo. Y ya cuando estamos ahí hundidos, siempre llega el poder maravilloso de Dios y nos saca a flote. Y lo importante aquí, o lo que a mí me hace, ¿cómo lo explico? Me hace sentir ese regocijo dentro, es que cómo es posible que yo, siendo la persona que fui, que Dios me haya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y analizo que para Dios no hay coincidencias, Él todo lo tiene bien hecho. Y eso a veces cuesta entenderlo, porque cuando estamos en lo más profundo, muertos prácticamente, muchas veces pedimos a Dios consuelo, pedimos ayuda, pero una vez que ya estamos afuera, se nos olvida quién nos sacó. Y eso es, como le dijera, como un acto de ingratitud, porque si bien Dios espera lo mejor de nosotros, sin embargo nosotros no lo hacemos. Y eso es importante que entendamos que el cristiano tiene que ser agradecido, pero el problema es no somos agradecidos. Entonces yo
cuando leo la palabra y trato de que el Espíritu venga y me confronte, porque la palabra lo confronta a uno, entonces siempre llego a eso. O sea, a decir, Señor, ayúdame a ser agradecido contigo, para poder seguir en este camino, para poder servirte. No sé de qué forma, pero yo sé que Dios va a tener algo puesto en mí para yo servirle, ya sea con otros hermanos dentro de la iglesia, en el trabajo, no sé, pero la misión de Dios está ahí y Él es el que me está guiando para tratar de seguir adelante. Porque cuando Dios nos da la salvación por medio de Jesucristo y nos bautiza con el Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo viene y nos confronta cada vez que vamos a hacer algo malo. O sea, Él nos convence del pecado, que somos pecadores. Pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es que Él siempre nos dice, eso que vas a hacer o lo que estás haciendo está mal hecho. Corrígelo. Al menos yo sí lo siento así, porque uno se equivoca en la vida y yo lo he sentido que cuando yo sé que estoy haciendo algo mal o voy a hacer algo mal, el Espíritu viene y me dice, Rafa, estás mal, corrígelo, vea la palabra, instrúyete, porque bueno, como dijo Jesucristo, yo me tengo que ir para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad. Y Él siempre nos va a desnudar. El Espíritu Santo nos va a desnudar siempre, cuando estemos haciendo las cosas mal, porque es importante entender esto, porque uno a veces dice, es que tal vez Dios me la pase, tal vez Dios no se dé cuenta, pero no es así. Ya fuimos sellados con el Espíritu. Y lo importante es que ese Espíritu está ahí con nosotros, Él nos acompaña. Y cuando hacemos algo incorrecto, Él nos va a corregir, nos dice y nos va a confrontar. Que nos podemos hacer de la vista gorda, nos podemos hacer de la vista gorda. Pero que nos van a pedir cuentas, nos van a pedir cuentas. Y lo importante es que sepamos que ya Él nos dio la oportunidad de ser aceptos delante de Él. Entonces, tratemos de que nuestra vida sea lo más correcta posible, de que imitemos a Cristo. No es fácil, porque no es fácil, porque en el mundo, como dice la palabra, vamos a encontrar muchas cosas en contra. Aquellas personas que tratan de imitar a Cristo van a tener muchos obstáculos. Y de hecho, yo a veces me pongo a analizar, yo trabajo, mi esposa se mata trabajando y a veces salimos con lo justo. Que dicen, uy, somos cristianos y sin embargo apenas tenemos arroz y frijoles para comer. Pero qué importante, hay que agradecer a Dios. Y a veces mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, tranquila, hay que orar, Dios nos proveerá. Y así ha sido. Yo nunca me he quejado por lo que tengo de comer. Si no tengo, Dios sabrá por qué, pero en realidad nunca nos ha faltado. Y esto yo lo he vivido casi que desde que comencé a congregarme. En el momento que yo comencé a congregarme, mi vida cambió, pero cambió a cosas difíciles, nada fácil. Y entonces uno analiza eso. ¿Por qué Dios hace estas cosas y otras personas que no son creyentes les va también, entre comillas? Pero uno dice, ¿será que les está yendo bien? ¿Será que esas personas Dios ya las vio como obra terminada? ¿O simplemente son unas seres que van a pasar por esta tierra sin ningún propósito? Entonces, ahí es donde uno, al menos yo en lo personal, agradezco a Dios porque me daba la oportunidad de aprender de la palabra. Y esto por ejemplo, del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, también el Espíritu Santo
nos lleva a tener temor a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es temor a Dios? Porque mucha gente dice, es que yo le temo a Dios, pero le temen, ellos creen que es un Dios rencoroso, vengativo, que si yo no hago las cosas como se supone que debo hacerlas, Dios me va a estar castigando. Y no. Y uno leyendo la palabra va entendiendo que para mí en lo personal el temor a Dios es, es solo pasar un instante fuera de su amor y de su presencia. Y a eso sí le temo yo, porque yo sé de que el día que Él me trajo acá, he tenido su amor, he tenido su gracia, he tenido su, su bendición. Y, y a veces cuesta sobrellevar eso, a pesar de que nosotros recibimos castigos, bueno, castigos no, porque Dios no nos castiga de esa forma, sino que nos corrige, nos punza las costillas de vez en cuando. Y, y entonces uno dice eso, para mí es eso, ese amor, el temor a Dios es eso, no como el empleado que el amo le dio el dinero y fue y lo escondió porque después le iba a reclamar. Dios no es así. Dios es un Dios que corrige, cierto, pero como dice la palabra, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque si Él nos da la oportunidad de aprender, aprovechémosla, corrijamos nuestra vida y verán que eso se ve recompensado, porque para mí es tan importante todo esto, porque si Dios no me hubiera sacado de donde me sacó, y lo que me da más risa de esto es que cuando yo tomaba, la persona que Dios utilizó para sacarme el alcoholismo fue una persona que era peor que yo. Y Él fue el que me llevó a donde un doctor en Desamparados, que nos dio una terapia, la terapia más hermosa que yo he recibido en mi vida. Duró 2 horas con un médico graduado de la Universidad de Costa Rica. Empezó con la Biblia en la mano, hablando de la palabra de Dios, y terminó 2 horas después con la Biblia en la mano, hablando de la palabra de Dios. Después me inyectó una sustancia, pero yo calculo que era agua de colores, porque lo único bonito que hacía era orar en ese momento, pidiéndole a Dios para que la persona que está aquí fuera sana en Cristo. Y entonces, eso a veces me da risa, porque yo analizo que Dios utiliza simplemente a que Él quiere, sea o no sea creyente. La persona va a obedecer y va a hacer lo que Él dice. Y de todo esto me alegra ver que Dios se apiadara de mi persona y me hiciera salir de eso para poder disfrutar a mi familia, y es lo más importante, poder estar aquí con mi segunda familia, porque en realidad sí son mi segunda familia, que muchas veces uno recibe el consuelo, la paz y el amor que muchas veces la propia familia de sangre no le da, y la consigue aquí, en momentos donde uno desea que el mundo se acabe, pero no. Ahora que pasó lo de mi mamá, mi hijo me llamó y me dijo que ya mi mamá había muerto. Yo sentí una paz dentro de mí, porque yo todos los días lo que le pedía a Dios era que ella se arrepintiera y lo buscara a Él para que fuera salva. Y yo sé en mi corazón que eso fue así, porque ella me decía, lo poco que hablaba, que ella amaba a Dios. Y entonces uno trata de sobrellevar eso, pero gracias, Señor, porque tú hiciste de mí otra persona. Y definitivamente me está tratando, me está corrigiendo, me está guiando. Y, y eso es importante. Yo creo que bueno, siguiendo hablando del amor y
y el temor a Dios, en Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y bueno, Juan aquí nos dice que el perfecto amor echa el temor, y el perfecto amor es Dios. O sea que nosotros no podemos tener temor de absolutamente nada, porque Dios está con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros, que así es, porque Él nos lo prometió, porque no nos iba a sacar de donde nos sacó para después desecharnos, no va a haber temor, no debemos tener temor, porque, porque muchas veces el temor es el que nos lleva a cometer actos que no son bien vistos delante de Dios, y por cobardes, por temerosos, porque no entendemos que ese amor que Él nos da nos va a llevar a grandes cosas, nos va a llevar a una meta, nos está llevando por un camino de perfección, de santidad, que esperemos en Dios, ya no, cuando muramos o si Él viene antes, que podamos estar allá en su presencia para adorarle, para bendecirle. En Miqueas 7, del 8 al 9 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Aquí yo creo que más claro no está, porque él dice que aunque caí, me levantaré. No, Dios me ha levantado. Y uno se levanta porque ya conoce su palabra, ya conoce su amor. Y lo importante aquí es saber que hay que doblar rodillas y decir gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias me tienes de pie. Porque y a pesar de que haga cosas malas, incorrectas, que no sean bien vistas por ti, me corriges, me vuelves a levantar, me vuelves a sacar y sigues alumbrando mi camino porque tú eres mi luz, dice la palabra. Y yo veré su justicia, en un final veré su justicia. Que voy a dar cuentas, sí voy a dar cuentas de todas las cosas que he hecho, porque de eso nadie se va a escapar. Aunque nos arrepintamos, Dios nos va a decir, hiciste esto y esto y esto, pero hiciste lo correcto cuando te arrepentiste de corazón y corregiste, porque lo importante es corregir. Por eso yo a veces cuando leo los salmos de David y todo lo que habla de David, lo admiro por eso, porque a pesar de ser un hombre que cometió tantos errores, siempre se arrepintió de corazón. Y sabemos que Dios, un corazón arrepentido no lo va a despreciar nunca. Aquí, ¿cómo cuesta? Lo importante es que estoy aquí y espero que Dios me vuelva a la oportunidad de volver a estar acá parado frente a ustedes, porque he entendido que para predicar acá se necesita más que sabiduría, bueno, obviamente sabiduría, entendimiento en la palabra, pero también orar mucho y orarle a Dios de corazón, porque no hacemos nada con leer la palabra todos los días si no le oramos a Dios, si no tenemos ese momento de intimidad con Dios. Qué importante es ese momento de intimidad, porque se despierta en la madrugada y, uy, qué sueño, pero Dios le dice, no, yo no lo desperté a usted para que me diga que tiene sueño, yo lo desperté a usted para que me adore, para que usted ore, para que usted sienta y libere lo que tiene en su corazón. Muchas veces
tenemos ese problema, que tenemos problemas, o sea, dentro de nosotros y acarreamos eso y acarreamos eso. Como dijo Aurea, tiene una amiga que le ayuda con eso. Y es cierto, tenemos personas que a veces nos ayudan, pero ¿quién mejor ayuda que el Señor, que Cristo, que Dios mismo, que oremos y Él nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la salida a los problemas, porque como decía la canción que cantó Cheney, esta no es nuestra guerra, es la guerra de Él, es su batalla. No hacemos nada nosotros con tratar de imponernos, de imponer nuestro ego para decir, yo lo hice. No, hay que entender que Dios es el que nos guía y si Dios nos está guiando, Él hace las cosas para nuestro bien. Porque es difícil a veces entender eso. Y hablando de todo un poco, yo a veces, dentro de, como en broma, le doy gracias a Dios y le digo que me dio otra oportunidad, no tanto en lo del alcoholismo, sino en mi vida personal. Bueno, porque para nadie es un secreto que yo fui divorciado, pero ni no juzgo a la otra persona con la que estuve casado. Ella vive en su mundo, yo ahora vivo en el mundo de Dios. Y le doy gracias a Dios porque definitivamente me mandó la ayuda idónea, esa ayuda que lo encamina a uno a sostenerse, a que cuando uno quiere flaquear, en estos 21 años de no tomar, ella es la que ha estado conmigo y es la que me ha mantenido siempre de pie. Gracias al Señor por eso y oramos juntos y le pedimos a Dios continuidad en el asunto, pero definitivamente Dios sabe por qué hace las cosas. Y no sé, quisiera seguir, pero siento que el corazón se me va a salir. Y quiero pedirle a mi esposa y a mi hija que me ayuden con una canción que yo les pedí que cantaran. ¿Qué se llama? ¿Cómo es que se llama, amor? ¿Quién dices que soy ahora? Definitivamente Dios no tiene casualidades y espero, mis hermanos, que en una próxima oportunidad que Dios y el pastor me den, poder traer una palabra un poquito más para irlo superando poquito a poco. Yo creo que no me cansaré de darle gracias a Dios por ustedes, porque ustedes son simplemente maravillosos en su forma de ser, todos, absolutamente todos. Bueno, los señores tengo poco conocerlos y sin embargo irradian esa luz que los felicito por eso, porque realmente están recibiendo la palabra de Dios como debe ser. Y no sé, mi amor, usted dice. ¿Quién soy yo? Encontró en mi fe mi su amor.